Porque la voz del pueblo debe escucharse. Porque el compromiso es con todos los costarricenses. Rolando González y Carlos Roversi, en La Hora que Ortiga. Un programa que saca roncha, crítica, polémica, lo que otros callan. Muy buenas noches, tengan ustedes, amigas y amigos. Gracias por su sintonía por 93.5 FM Radio Monumental y CDR Canal 2. Estamos en La Hora que Ortiga. Le mandamos un abrazo, un saludo, un cariño, una bendición, donde quiera que usted se encuentre, en el sur, en el norte, en la frontera, en el mar, en el trabajo, en el hospital, manejando o dejándose manejar. Muchas gracias por su sintonía. Esta noche, en Fuego Cruzado, vamos a hablar con el doctor Kevin Casas sobre política en Costa Rica y a nivel latinoamericano. Y como es usual, arrancaremos con Tiro al Blanco. Tiro al Blanco. Es tiempo de crear polémica. Es tiempo de palabras certeras. Esto es Tiro al Blanco. Tiro al blanco, no hay manera de quitarse el tiro. El tema obligado, un documento que consigna un acta de la reunión de un grupo de la juventud del PAC, varios de ellos funcionarios de confianza del gobierno y de la Asamblea Legislativa. El tema trasciende porque lo publica elmundocr.com y se convierte en la explosión del domingo y el lunes. Hoy el presidente decide destituir a 5, abrirle un proceso a 4 y abrirle un proceso a 2. ¿Es así? 5 y 1. 5 y 1. Y queda en capilla ardiente 2 más en la Asamblea Legislativa. Entonces, ese es el tema del momento y desde luego muy contento porque hoy están los Ortiga completos. Bueno, buenas noches. Efectivamente hemos estado con algunos problemillas de carácter personal, pero aquí estamos tratando de acompañar un ratito. Rolando, hay 3 elementos que me parecen importantes que hay que rescatar de los que no se ha hablado. Primero, pareciera, y aquí como estamos ortigando hay que hablar las cosas como son, pareciera que todo eso tiene que ver con la lucha de tendencias para las elecciones del 2018 dentro del Partido Acción Ciudadana. El grupo afectado es el grupo que lideraba el actual embajador en Naciones Unidas, el señor Mendoza, y muy alejado de don Otón Solís, y entonces pareciera que ahí empieza a armarse los cuadros. El segundo elemento que me parece importantísimo es que independientemente de la decisión del gobierno, que puede uno decir que es correcta, incorrecta, no sé, hay gente que aplaude, las decisiones no se aplauden, las decisiones se toman independientemente de las razones. Lo que sí llama la atención es que la presidenta del Partido Acción Ciudadana defiende a estos muchachos y dice que es correcto lo que hicieron. Entonces aquí viene la duda, el presidente de la República descalifica a la presidenta del Partido Acción Ciudadana, que además de eso es una persona lejana a Otón Solís. Volvemos de nuevo al tema de carácter político interno del Partido Acción Ciudadana. Y el tercer elemento es que nos dicen que mucho del esfuerzo que estaban tratando de hacer esos grupos era para apoyar a algunos candidatos que están en las coaliciones del Frente Amplio y del Partido Acción Ciudadana. Así que son 3 elementos que dejamos ahí para seguir avanzando, y lo que nos llama la atención ahora es que aparece la viceministra de Vivienda criticando la decisión del presidente de la República. Entonces uno dice, o sea, la viceministra de Vivienda, oigan esto, la viceministra de Vivienda
que es subalterna del presidente de la República, critica la decisión del presidente de la República de despedir a estos muchachos, y nos dicen que la viceministra de la Presidencia también había hecho un comentario un poco duro frente a esta decisión antes de que se tomara la decisión. Así que el enredo es más grande de lo que uno se imagina. Esto es tema polémico y desde luego es parte de Tiro al Blanco. 905-222-0000, su acceso telefónico. La Ortiga CR en Twitter, la hora que Ortiga. Ahora sería buenísimo invitar a estos muchachos que vengan aquí a decir las cosas. Claro. Sí, así que luego está abierto el programa. Como siempre, estamos disponibles para entrarle a estos y otros temas que haya en la agenda nacional. Lo cierto es que además esto hizo saltar otra liebre. El diputado Otón Solís, fundador del PAC, explota y traslada toda la carga de su sentimiento hacia la Juventud de Liberación Nacional y el Partido Unidad Social Cristiana. Y en la Unidad Social Cristiana le contestan 2 o 3 diputados diciéndole renuncia al PAC si no está a gusto. Y en Liberación Nacional le contestan 3 o 4 diputados y el jefe de fracción y le dicen varias cosas. Y la Juventud Liberacionista le dice que vaya a buscar problemas en su partido y que se olvide de meterse más con Liberación Nacional. Entonces, Otón Solís, que de pronto no era parte de esta historia, aparece como otro protagonista y genera otro conflicto. Vuelvo a lo mismo, no era parte comillas, ¿verdad? Yo insisto en que aquí hay lucha de tendencias. Y sumémosle a esto un elemento que me parece que es muy, muy importante, es que ahora sí se consolidó la alianza entre el PAC y el Frente Amplio. Ya, como escribí en algún momento, es un concubinato público, ¿eh? 5 cantones llevan candidaturas municipales mezcladas y se enojan en el PAC porque unos dirigentes dicen que le entregaron al Frente Amplio el lomito. Así es. O sea, el Frente Amplio pone los regidores que encabezan, por lo cual tienen más posibilidades de salir electos con la fuerza del PAC que ganar las alcaldías, aunque vayan juntos. Además hay acuerdos no escritos, Rolando, debe haber por lo menos unos 10 cantones donde no va a participar el Frente Amplio para apoyar a los candidatos del Partido de Acción Ciudadana. Esas son formas también no directas de apoyo, pero que se traslucen en eso. Por otro lado, en temas diversos, se dice en una publicación de hoy que el porteo es el servicio público menos regulado que tiene el país. Recordemos que a propósito de los bloqueos de calles, del accidente en Villa Bonita de la Abuela, se desató una reacción en cadena en contra de las redes y las empresas de porteo. Y al final se concluye en que es un servicio público porque está regulado por el Estado, pero que la regulación está más hecha como un traje a la medida para conducir una empresa que para dar el servicio público. Eso es nuestro abordaje de esta noche en Tiro al Blanco. Vamos. Tal vez nada más, Rolando, el último tema tiene que ver con política internacional y con Grecia. Yo es que me perdí, no entendí, o sea, el gobierno griego hace todo un escándalo para defender la soberanía de su país, cosa que me pareció, digamos, dentro del tema correcto, y uno podría suponer que lo que estaba haciendo era una negociación donde ambas partes cedieran, pues pero al final el gobierno griego acepta todas las normas impuestas por los países acreedores, y entonces ahí hay una frase que dieron en las redes sociales que me parece interesantísimo: prefirieron no matarse, era mejor suicidarse. Lo de Grecia necesita un curso intensivo, profundo, riguroso, para medio acercarse, ¿verdad? Vamos a cerrar Tiro al Blanco, venimos con Buena Nota y posteriormente con Fuego Cruzado. Esto fue Tiro al Blanco, donde decimos las verdades que incomodan a muchos. Perureña del Foro Nacional de Taxistas.
Te invito a escucharnos todas las noches a las 9:30 por Canal 2 y Radio Monumental, aquí en La Hora que Ortiga, un programa de todo y para todos los costarricenses, en donde no nos obligan a decir lo que no queremos decir y podemos decir lo que sí queremos decir. No se pierda de lunes a viernes a las 9:30 de la noche, La Hora que Ortiga. Fuego Cruzado, la entrevista con la opinión. Buena nota. Es momento de las noticias positivas. La buena nota de esta noche es para el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos. Informan que se abre un concurso para adjudicar bonos comunitarios. 3.500 millones de colones dispuestos para completar infraestructura en comunidades, parques, aceras, cordón y caño, áreas recreativas. Esto es una excelente iniciativa, asignar los fondos, darle ese rumbo y abrir el concurso para que las asociaciones de desarrollo puedan competir por la asignación de estos fondos. La buena nota de esta noche para el Ministerio de Vivienda. Esto fue Buena Nota, donde aplaudimos la importancia de las buenas acciones. Fuego Cruzado, la entrevista con la opinión. Esta noche en Fuego Cruzado nos acompaña el doctor Kevin Casas Zamora, intelectual, académico, abogado, politólogo, internacionalista, ex vicepresidente de la República, un hombre que ha hecho un largo recorrido en la profundización del conocimiento sobre temas nacionales e internacionales, que hoy nos acompaña en este programa para abordar asuntos relacionados con política nacional y política internacional. Evidentemente lo vamos a hacer como es habitual, 905-222-0000, La Ortiga CR y La Hora que Ortiga, teléfono, Twitter y Facebook para su disfrute. No, Kevin, a lo que venimos. 2007 marca dos hechos importantes que quedan ahí en historia. El primero es la aprobación en un referendo del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Yo, particularmente, con grandes reservas de que hay que hacerlo por referendo o no referendo, 8 años después, uno tendría que analizar y decir, ¿para qué tanto escándalo se armó en ese momento? Yo la verdad es que sigo sin entenderlo. Paralelo a eso, o como producto de eso, se genera un tema que lo afecta directamente a usted, que tiene que ver con su renuncia como vicepresidente de la República. Aquí, como uno dice las cosas como las tiene que decir y la gente conoce las posiciones de uno, yo nunca entendí eso, aunque sinceramente nunca lo entendí. Me pareció una locura la renuncia de un vicepresidente de la República por haber hecho un memorándum donde se daban criterios de los que todo el mundo hablaba, haber hecho una estrategia política para apoyar que se lograra ese TLC o no se lograra para que se lograra ese TLC. Entonces, le pregunto, don Kevin, después de ese hecho, que es un hecho muy doloroso para cualquier persona, ¿qué piensa Kevin Casas
de lo que sucedió en el 2007. Ahora, a esta altura, ¿fue un error el memorándum? ¿Cuál ha sido la experiencia después de eso? ¿Era tan importante el TLC para que se generaran todos los problemas que se generaron en el país? ¿Sigue siendo tan importante como para ser antes del TLC o después del TLC en Costa Rica? Ya. Primero que todo, muchísimas gracias, Carlos y Rolando, por esta amable invitación. Es un gustazo estar acá entre amigos y además debo decir, es un gran gusto volver a ver a mi maestro de tanto tiempo atrás. Tengo un gratísimo recuerdo de Rolando como mi profesor de secundaria, mi profesor de español, y lo poquito o mucho que sepa yo de escribir el español, ciertamente se lo debo a las clases que recibí con Rolando. Así que es un gustazo. Igualmente, que estar aquí con vos. ¿Fue un error el memorándum? Por supuesto que fue un error. Por supuesto que fue un error y evidentemente es algo que no quisiera haber escrito. Y yo creo que fue parte, Carlos, de un proceso muy complejo que vivió el país. Si uno echa para atrás y ve lo que fue el episodio de la aprobación del TLC, fue un momento de locura colectiva en este país. O sea, yo la pura verdad, a la vuelta de todos estos años, no llego a entender, al igual que vos lo sugerías hace un momento, no llego a entender por qué fuimos casi a una guerra santa por algo que francamente no era tan importante y que sacó, como lo hubiera dicho Lincoln en alguna ocasión, sacó los peores ángeles de nuestra naturaleza. Yo creo que fue un proceso innecesariamente conflictivo. Y yo creo que hay lecciones importantes para sacar de todo esto. Hay lecciones colectivas como hay lecciones personales. Me parece que la más importante de las lecciones colectivas es que la próxima vez que tengamos un debate de política pública sobre un tema importante en Costa Rica, quizá nos conviene ser un poco más sobrios y levantar la ceja cuando la gente nos venga con predicciones apocalípticas en un sentido o en otro. Yo creo que es importante tener una cierta sobriedad en la discusión, que francamente no la tuvimos. Yo ciertamente no la tuve y lo lamento en el momento en que se discutió el TLC. Y de las lecciones personales yo diría que hay un par que creo que son importantes. Una es que esta experiencia, que sin duda fue muy, muy dura para mí en el plano personal, le enseña a uno mucho de manera muy, muy severa la importancia de ser consciente de la propia falibilidad, de estar revisando constantemente las creencias de uno, de estar revisando constantemente los prejuicios de uno, de estar revisando constantemente las cosas que uno da por sentadas, porque uno se puede equivocar y equivocar mucho. Y yo me equivoqué, cometí un terrible error y pagué muy caro ese error. Y finalmente también le enseña a uno la importancia de la compasión, ¿verdad? Cuando uno pasa por una experiencia de estas, nunca más, créeme, Carlos y Rolando, nunca más quiere participar en un linchamiento. Uno se vuelve menos propenso a juzgar rápido a la gente, más propenso a situarse en sus zapatos y tiene mayor facilidad para perdonar. Y yo creo que la compasión es una virtud que se enseña poco, pero que es importante. No se le metió mucho lo de politólogo, Kevin, se lo voy a decir en este sentido. Aquí hay alguien en redes que dice, Segato Gruñón, que es que yo le doy más importancia al acta de terror del PAC que al memorándum del miedo que llaman.
León, yo pienso, a ninguno le doy importancia, para serle sincero, ese es mi criterio personal. Cuando uno es politólogo o estudia ciencias sociales, escribe y hace análisis de coyuntura y define posiciones y recomienda, ¿verdad? Y eso es lo que sucedió con estos muchachos y sucedió en ese momento. Le pregunto, ¿no fue que le pasó mucho de politólogo y empezó a... Porque incluso uno podría decir, si hubiera algo raro o fuera de tono, uno no lo escribe, usted lo escribió, igual que lo escribieron estos muchachos. O sea, hay diferencias fundamentales, porque aquí se habla de recursos públicos, en el caso de ustedes no se hablaba nada de recursos públicos, pero no fue mucho de eso. Puede ser, Carlos, claramente, o sea, lo que está ahí no lo debía haber escrito ni por la forma ni por el fondo, pero bueno, lo escribí, probablemente, sentí la necesidad de escribirlo y dar una serie de recomendaciones que no daría hoy, muchas de ellas. Y claramente, estas cosas pasan. Y yo veo el caso de estos muchachos del PAC. No conozco francamente los detalles, porque la verdad que estoy por unos días en el país nada más, pero mire, para volver a mi punto de la falibilidad, todo el mundo está expuesto a cometer errores en la política. Aquí la diferencia es si uno está dispuesto a tener la disciplina para hacer la autocrítica que uno debe hacer una vez que cometió un error de estos, ¿verdad? Yo decía hace un momento que en ese proceso del TLC todos vimos salir de maneras diferentes los peores ángeles de nuestra naturaleza. A mí la vida me obligó, en virtud de la renuncia, a hacer esa autocrítica. Uno quisiera que todos los que participamos en ese debate, que todos los que participamos en esa discusión tan áspera, tuvieran la voluntad de hacer ese ejercicio de autocrítica, porque aquí se dijeron cosas completamente salidas de tono de los dos lados. Y yo creo que yo por lo menos no he oído un reconocimiento de que se dijeron cosas salidas de tono de parte de alguna gente que sigue convencida de que su posición a lo largo de la discusión del TLC era toda virtud, toda patriotismo y toda decencia. Estamos en La Hora que Ortiga. Hoy hablamos con Kevin Casas, tema política nacional, política internacional. Dice Carlos Acuña, ¿quiénes andarán manejando los BMW? Charlie Bolaños, buenas noches. Don Kevin, qué lástima que le hayan hecho esa jugada, porque sos sangre joven de nuestra liberación. Edgar Fernández, ¿cuándo redacta otro memorándum? Tenemos en línea a don Eduardo Ramírez de Sabanilla, don Carlos Vargas desde Pérez de León. Les ruego ser concretos, ortigosos, respetuosos. Don Eduardo, bienvenido, adelante. Buenas noches, muchas gracias. Don Kevin, yo le quiero decir que honestamente cuando usted salió al puesto para Liberación Nacional, yo me sentí muy honrado de darme cuenta que íbamos a tener una persona de su calibre en una posición del gobierno. Cuando se dio la situación del memorándum, yo me decepcioné mucho. Con todo el respeto, le quiero agradecer la valentía con que está haciendo estas declaraciones. Yo siempre me pregunté qué era lo que usted había pensado posterior a la situación, si la renuncia fue obligada o fue una decisión propia. Ahora, pues por los comentarios me doy cuenta que usted tuvo un proceso de arrepentimiento. Esa situación a mí me hizo ver una cosa, el hecho de que en la política, a pesar de que se habla de muy buenas intenciones y que se habla de procesos puros y democráticos, no hay político ingenuo, o sea, no hay ingenuidad en la política, hay en toda situación que se hace, pues cosas muy calculadas, análisis muy calculados, movimientos muy calculados, y como usted lo dice, tanto de un bando como de otro. Lo podemos ver ahora con los jóvenes del movimiento del PAC,
después de Liberacionista yo me hice partidario del PAC, voté por el PAC en estas recientes elecciones y también estoy viviendo mis decepciones. Tal vez es que uno es muy ilusorio, uno cree que en algún momento va a haber un político puro que hace las cosas solo con intenciones meramente democráticas y sin, ¿cómo le diría?, sin cartas debajo de la mesa. Muchas gracias por su llamada. Don Carlos Vargas desde Pérez Celedón. Aló. Don Miguel Morales desde Desamparados. Aló, sí. Sí, don Miguel. Sí, buenas noches. Buenas noches. Un saludo para los tres. Bueno, definitivamente mi concepto, bueno, el TLC fue algo terrible. ¿Podría hablar un poquito más fuerte, don Miguel? Bueno, muy bien. Por favor. Sí, el TLC fue, o sea, sigue siendo dañino. En ese momento el gobierno que estaba tenía el interés, pero grande, de que el TLC quedara. Bueno, aparece el memorándum del miedo y resulta que ahí, bueno, yo fui uno de los que me sentí ofendido cuando decía en uno de sus renglones, bueno, yo no, quizás sea el más sencillo, digámoselo, por ahí yo lo tengo guardado, a los más sencillos, o sea que nos estaban, don Kevin, digamos, seguramente dice, bueno, a estos son los que los más fáciles de engañar, cosas como esas, pues ya uno se da cuenta que viene con malas intenciones. El TLC le interesó tanto al gobierno actual en ese momento, pues, que hasta se hicieron cosas que no debieron. Por ejemplo, que las leyes ¿cómo es la cosa? Hay una ley que está sobre las leyes de nosotros, cosa que no debía de ser, y se dio además un montón de cosas, las concesiones, todo eso. Ahorita estamos viendo el daño, entregar, digamos, ahorita la telefonía, cosas como esas. Ahora, bueno, que don Kevin tuvo un error, lo felicito porque ahora lo está confesando. Muchas gracias por su llamada. Oímos a don Carlos González desde Cartago. Paramos las llamadas para reacomodarnos con redes sociales y escuchar a don Kevin Casas. Don Carlos, adelante. Buenas. Vea, yo lo que quería decirles a Roberti, con todo respeto, que a él todo lo de Liberación no le parece nada, pero lo de los demás sí le exageran. Y perdón ahí con don Kevin, pero no, el memorándum era algo parecido, recomendaba bajarle recursos a quien no participara, bueno, un montón de cosas. Eso era algo casi de los nazis, ese memorándum. Y a don Roberto dice que él no le parece nada, pero sí, cuando no le parece nada los 8 años de desmadres que estuvo Liberación en el poder. Muchas gracias por su llamada y por la ortigada. Dejo una pregunta. 2. Eugenia Aguirre, ¿qué sigue para Kevin Casas después de la OEA? ¿Vuelve la política costarricense? José Morales, para mí es sumamente simple y bastante sencillo. Bueno, Javier Víquez, pregunta para don Kevin, ¿aspiraría luego de lo que sufrió a un puesto alto en política? Ya se va reenfocando la conversación. Y agrego nada más, lo dejó solo don Oscar Arias en este tema, y el segundo es don Kevin. Era tan importante cuando este señor, creo que algunas de las personas que habló ahora, el TLC ha afectado tanto al país, positivo o negativamente, porque había sectores que decían aquí que el TLC iba a salvar al mundo y otros que decían que el TLC iba a comerse al país. Entonces le pregunto un poco la reflexión 8 años después. Bueno, muchísimas gracias a todos por las preguntas y los comentarios. La verdad que yo agradezco la franqueza y estos espacios son muy importantes, Carlos y Rolando. Ahora que he tenido la oportunidad de estar en la OEA y de viajar un poco por la región, la verdad se da uno cuenta de que este tipo de espacios no serían posibles en algunos países de la región, y es una bendición que creo que tenemos que preservar entre todos. Como es una bendición, dicho sea de paso, y esto va a sonar raro que yo lo diga,
es una bendición que en este país la presión social sea capaz de llamar a cuentas a un vicepresidente si se considera que ha hecho un acto indebido. El precio personal que yo pagué por eso fue altísimo, pero yo celebro que en este país exista esa posibilidad. Vaya, algunas de las cosas que se plantearon en las preguntas y en los comentarios que se hicieron, si la renuncia fue obligada o fue una decisión propia, y eso además me permite entrar en alguna de las cosas que preguntó Carlos al final. No, mire, yo tengo que decir con gran claridad que uno de mis agradecimientos más profundos, y son muchos, ojo, uno de mis agradecimientos más profundos para con don Óscar Arias, para con el expresidente Arias, es que él demostró una lealtad hacia mí a toda prueba, y me sostuvo hasta donde pudo, pero estas cosas, Carlos y Rolando, tienen una cierta lógica. Una vez que un escándalo de estos se desata, una vez que un documento de estos se filtra, mire, poco importa si el contenido es una cosa o la otra, poco importa si es significativo o no, los demonios salen de la botella, ¿verdad? Ya nadie los controla y llega un momento en que uno tiene que irse. Y yo llegué a la conclusión de que si me quedaba en el gobierno en aquel momento, Carlos, vos me decías que vos sentías que había sido una locura que yo me fuera. Yo llegué a la conclusión de que si me quedaba en el gobierno iba a ser un lisiado político. Y iba a pagar un precio aún más alto quedándome que yéndome. Mire, si hay la sensación generalizada, como en aquel momento la había, de que yo había hecho algo impropio de mi cargo de vicepresidente, lo mejor era irse. Y yo creo que uno no debe atornillarse a los cargos públicos. Los cargos públicos sirve tenerlos en la medida en que uno pueda hacer cosas por otra gente, pero si uno llega al convencimiento de que ya no va a tener el espacio para hacerlo, no tiene ningún sentido quedarse. Y eso fue lo que yo sentí. Por ahí me preguntan si volvería a aspirar. ¿Y qué sigue después de la OEA? ¿Y qué sigue después de la OEA? Bueno, empiezo por la segunda. ¿Qué sigue? Yo dejé la OEA hace poquitos días. Se produjo un cambio de secretario general. Mi puesto en la OEA era un puesto de confianza del secretario general anterior. Entonces, evidentemente preferí dar un paso al costado para que el secretario general nuevo nombrara a su equipo de confianza. Ahora, a partir del mes de agosto, vuelvo a las labores académicas. Me voy a un centro de investigación de políticas públicas, de relaciones internacionales en Washington, que se llama el Diálogo Interamericano, que trabaja sobre temas de América Latina y de relaciones entre América Latina y Estados Unidos. Y ahí voy a estar escribiendo y publicando cosas y hablando sobre temas regionales fundamentalmente. ¿Volvería a aspirar después de lo que ha pasado? Vamos a ver, yo sí me veo volviendo a la función pública. No tengo claro cuándo va a ser eso, pero digo, sí siento que tengo una responsabilidad, en parte también por lo que pasó. O sea, tengo una deuda que saldar con el país y conmigo mismo, y con mi familia. Y creo que ahora, más que hace 8 años, tengo algunas cosas para aportarle al país y la verdad no quisiera perder la oportunidad de hacerlo. Soy perfectamente consciente del costo que esto implica. Perón decía que cuando uno entra a la política echa su honra a los perros.
y aún así uno lo hace. Y por más que le cueste a mucha gente entenderlo, en la inmensa mayoría de los casos, los motivos por los que uno lo hace tienen que ver con ayudarle al país. Esa idea de que todo el que va a la política va sobre algo, va sobre un negocio, va sobre... mire, habrá quien lo hace, habrá de esos casos, pero en la inmensa mayoría, en mi experiencia, en la inmensa mayoría de los casos no es así. Entonces, yo siento que tengo algunas cosas que puedo aportarle al país y que tengo la responsabilidad de hacerlo. No, Kevin, paso un poquito el tema. Usted en los últimos años ha sido subsecretario de Asuntos Políticos de la OEA, le ha permitido ver el panorama confuso de la América Latina ahora, donde hay democracias populares y democracias políticas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo ve al gobierno? ¿Cómo ve a Costa Rica en ese proceso de deterioro de las democracias? Yo siento que las democracias se han ido deteriorando porque la gente tiene más expectativas de las que puede cumplir el sistema y puede cumplir los estados ante una crisis económica internacional que nos avasalló en algún momento, y la gente no entiende nada de eso. La gente lo que entiende es que la democracia tiene que ser efectiva o mejor no democracia, y entonces ahí es donde ve uno un sector incluso de ciudadanos costarricenses importante ya que dicen que no creen en la democracia. Entonces, ¿cómo ve por un lado la democracia costarricense en ese nuevo marco de relaciones en América Latina y en el mundo? ¿Cómo ve al gobierno del presidente Solís ya después de un año de gobierno? Y tercero, ¿cómo ve al Partido Liberación Nacional? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Mira, en cuanto a la democracia en América Latina, hay buenas noticias y hay malas noticias. Yo creo que el panorama es bastante más mezclado de lo que la mayoría de la gente dice. Una de las cosas que uno oye rutinariamente cuando se habla de la democracia en América Latina y de la política en América Latina es que hay una gran polarización política en América Latina, que por un lado tenemos a los gobiernos de corte bolivariano y por otro lado tenemos a los otros gobiernos, y que hay una gran polarización ideológica en la región. Y la pura verdad es que cuando uno analiza las encuestas de los estudios de opinión pública a nivel regional, tipo Latinobarómetro, tipo Barómetro de las Américas, etc., la verdad que se encuentra con una cosa totalmente diferente. A nivel de opinión pública, la gran noticia en América Latina, que es una muy buena noticia, es que hay una gran convergencia de la opinión pública hacia el centro del espectro político. O sea, en este momento cerca del 60% de la gente en América Latina se autoidentifica, se autositúa en el centro del espectro político, o dice, digamos, que no tiene particular interés en las categorías ideológicas, no está ni en la izquierda ni en la derecha. Eso, Kevin, ¿es un factor, un rasgo latinoamericano o es un rasgo occidental quitarse la etiqueta? Yo creo que hay un poco de las dos, pero en el caso de América Latina esto tiene una enorme importancia, porque a mí me da la impresión de que lo que ha ido emergiendo es un consenso sobre lo que significa el buen gobierno en América Latina. Y el buen gobierno significa, varias cosas, pero por lo menos tres que son fundamentales. Uno, que el gobierno sea fruto de elecciones libres, periódicas, transparentes, etcétera. Dos, no hacer locuras con los equilibrios macroeconómicos. Y tres, poner en práctica políticas sociales robustas que sean capaces de hacer una diferencia en términos de la pobreza y de la desigualdad, las dos. Y cada una de esas transformaciones realmente es un cambio intelectual y político de gran calado en América Latina, que es una región donde durante muchas décadas ni la izquierda ni la derecha aceptaron el principio de que la única forma legítima de acceder al poder eran las elecciones, donde la larguísima y trágica historia de crisis inflacionarias y crisis en el manejo macroeconómico era el pan de cada día,
y donde la fundamental importancia de la política social como instrumento para atacar la pobreza y la desigualdad, francamente, no se entendía. Entonces, realmente hay transformaciones muy profundas en América Latina, y creo que ha emergido un consenso sobre lo que significa el buen gobierno, y eso es una buena noticia. Y yo creo que esa noticia, digamos, pasa por encima de algunos de los problemas reales que tiene la democracia en América Latina. Y los problemas son muchos, yo no me voy a extender sobre esto, pero yo creo que uno de los problemas más fundamentales que tiene América Latina en sus sistemas democráticos tiene que ver con la virtual licuefacción de los sistemas de partidos y de los partidos mismos, que cada vez están siendo menos capaces de representar a nadie, y eso es una cosa que uno lo está viendo en prácticamente toda la región. Nos estamos quedando sin vehículos de representación. La representación política está mudando a otras arenas, está mudando a los medios de comunicación, está mudando a las organizaciones de la sociedad civil, está mudando a las redes sociales. Hay una parada técnica. Los medios de comunicación, para mí, en algunos casos son partidos políticos mimetizados. Por supuesto que sí, ¿verdad? por supuesto que sí. En Costa Rica eso es muy marcado. Pero en el caso de la sociedad civil, la pregunta es, donde ya dieron el paso de que se puedan potenciar candidaturas sin el recurso del partido político, han mejorado las cosas en relación a donde todavía conservamos el modelo de los partidos políticos. Es una discusión que apenas tiene un cuarto de siglo, en el caso mío, ¿verdad? La sostenía con Alberto Cañas cuando éramos diputados juntos. Entonces, para un analista como Kevin Casas, que ha recorrido América y que ha visto cosas de otros lares del mundo, ¿cómo contrastar esas opciones? Yo no sé, Rolando, si la cosa sea mejor o peor en otros lados. Lo que sé es que hay una situación de enorme vulnerabilidad de los partidos políticos. Y te digo algo más. Vos decís que desde hace 25 años tenés esta discusión. Yo también. Mira, yo tengo 25 años, Rolando, de estar asistiendo en diferentes encarnaciones, ¿verdad? Como académico, también como político, de estar asistiendo a discusiones sobre la calidad de la democracia en la región, que siempre acaban con una invocación a la necesidad de fortalecer a los partidos políticos. Rolando, tenemos 25 años de estar diciendo eso y no tenemos nada para mostrar. La pura verdad es que los partidos políticos en la región están en una situación cada vez más precaria. Entonces, yo tengo la impresión de que le estamos dando palos a un caballo muerto, ¿verdad? No sé qué los va a sustituir. No me pongas en la posición de decirte qué puede sustituir a los partidos políticos, pero tengo la impresión de que algo los va a sustituir. Entonces, me parece que hay un problema muy ya no da muy ese tema de militancia y ese tema de verticalidad. Esas cosas ya no funcionan. Carlos, agarra cualquier país, también el nuestro. O sea, en el nuestro hoy hay una mitad del electorado que te dice que no tiene ninguna militancia partidaria. No, olvídate de la militancia. Sí, sí. Ninguna simpatía correcto, partidaria. Los partidos políticos y los líderes políticos están parados sobre una gelatina, donde hoy tienen el apoyo de un grupo de gente y mañana no. Un rasgo que me llama la atención en ese enfoque, pienso concretamente en dos países. En Venezuela arrasaron con los partidos políticos. Gran responsabilidad de los partidos políticos, ¿verdad? Sin duda. O sea, tampoco que mire que Chávez es el diablo y los otros eran ángeles. No. Eso es Chávez es producto de los errores. Sí, claro. De los otros. Pero la sustitución de los partidos políticos no fue, digamos, un planteamiento que haya llevado al país a mayor desarrollo. Algunos dicen que a mayor equidad. En el caso de Nicaragua, es un monopolio del poder. Y los partidos políticos revolotean, pero el poder tiene una forma de individuo y de colectividad en el Frente Sandinista de Daniel Ortega que diluye todo lo demás, sí, con más desarrollo, comparativamente, ¿verdad? No sé si en equidad podrían decir lo mismo.
Entonces, está interesante la afirmación que hace Kevin Carlos: no me pongan a decir qué es lo que sigue. Lo que digo es que está ocurriendo. Exacto, Sí. exacto. Ahora, para que no se me quede el cabo suelto, Carlos, de lo que me preguntaste sobre el país y sobre el gobierno. Vamos a ver, yo creo que lo primero que diría sin ambajes es que este país tiene un problema peculiarmente serio de ingobernabilidad. Y eso no es una majadería, eso es real. O sea, cuando uno toma, por ejemplo, los indicadores de gobernabilidad del Banco Mundial, entre el año 2000 y el año 2010, y están para 170 países del mundo, ¿verdad? Son 6 indicadores sobre calidad del Estado de Derecho, calidad regulatoria, combate a la corrupción, son 6 categorías. Agarrarse esos indicadores y resulta que en Centroamérica el único país para el cual 5 de esos 6 indicadores se han deteriorado es Costa Rica. Ojo, seguimos estando en una situación comparativamente privilegiada, pero la tendencia es ominosa. ¿Se han deteriorado porque se han deteriorado o porque eran tan altos que difícilmente crecerían? No, hay otros países que han seguido creciendo y países que están en un nivel bastante alto. Lo que me preocupa a mí es la tendencia. Entonces, el problema es real. Entonces, ¿en qué consiste ese problema de gobernabilidad? A mí me parece que hay, pienso, 3 grupos de factores. Un primer grupo de factores que tiene que ver con cosas que son inherentes al ejercicio del poder, inherentes a la función pública y con las que tiene que contender cualquier gobernante. Usted pone a José María Villalta o pone a Otto Guevara en Zapote y hay un montón de cosas con las que se va a topar que hacen que sea muy difícil hacer cualquier cosa en este país. O sea, hemos creado un sistema político que está cundido de puntos de veto. Entonces, eso le toca a cualquier gobierno. Ese es un primer grupo de factores. Un segundo grupo de factores que tiene que ver con la fragmentación creciente del sistema de partidos, que es un proceso irreversible, y esto es crucial entenderlo. Yo no conozco un solo caso de un país en el que se atomizó el sistema de partidos que haya logrado recomponerlo después. Eso solo marcha en una dirección, ¿verdad? Entonces la pregunta es si vamos a estar dispuestos a adaptarnos a eso que es un cambio irreversible. Y ojo, y parte de la adaptación, y esta es una discusión que podemos tener en otro momento, parte de la adaptación consiste en aceptar que todos los partidos políticos, incluido Liberación Nacional, acepte que ya no está en condiciones ni de gobernar solo y posiblemente ni siquiera de ganar una elección solo. Aquí hay unas preguntas, me aprovecho porque si no ahorita se nos va el tiempo. Patria Justa, lo que hay es una alianza entre el Frente Amplio, el Partido de Acción Ciudadana y los sindicatos. Sí. Primera cosa. Segundo, la gente dice, no es hora ya de candidaturas independientes, de rompimiento del sistema de partidos políticos, de rompimiento de estatutos rígidos, como pasó ahora en las últimas elecciones en México, que va siendo un estándar. ¿Está Costa Rica preparado para nuevas formas de coaliciones? ¿Aceptan los partidos? Yo, por ejemplo, veo al Partido de Liberación Nacional cerrado y dice, yo no acepto ninguna coalición con nadie. Y a los otros partidos tratando de coaligarse para enfrentarse a Liberación Nacional. ¿Está en lo correcto Liberación Nacional? Voy a coincidir de una vez con lo que tenemos. Javier Víquez, qué bueno con lo de la entrevista de hoy, es súper inteligente de tipo. Buenas noches. Otro radio escucha, vamos a ver qué se me perdió, bueno, no recuerdo el nombre, creo que es Víctor Rodríguez, que dice que con el autobombo de Ortega, Kevin Casas es Gandhi. Entonces tomamos debida nota de esa altísima calificación que nos dan. Y hay una pregunta que se cruzó con la de Carlos, si este ejercicio de Patria Justa, el Frente Amplio, el PAC, es una... ¿qué opinión tiene al respecto? Ya, es muy interesante. Vamos a ver, yo creo que la respuesta hay que separarla. O sea, si ustedes me preguntan si tiene sentido para los partidos políticos empezar a hacer coaliciones de este tipo, yo creo que tiene todo el sentido del mundo, y me parece que seguir operando
sobre la presunción de que aquí cualquiera de nuestros partidos puede ganar elecciones solo es partir de una premisa totalmente equivocada. Ya en este momento ninguno de los partidos está en condiciones ni de ganar y mucho menos de gobernar solo. Eso por un lado, pero por otro lado, si vos me preguntás, Carlos, ¿cómo analizo ya no la idea en general de formar coaliciones y digamos, análogas a este ejercicio que se ha hecho entre el PAC, el Frente Amplio y en este caso parte del movimiento sindical, y me pones a analizar ese caso específico? Debo decir que a mí me parece una locura lo que está haciendo el PAC. Digo, yo no encuentro ninguna razón sensata para que un partido razonable como el PAC se alíe con la izquierda bolivariana, autoritaria, populista y demagógica del Frente Amplio. Ese es, para decirlo en términos populares, un negocio tigre para el PAC, que creo que tiene un costo estratégico brutalmente alto, va a tener un costo estratégico brutalmente alto para el PAC. Y en ese sentido creo que Otón Solís está leyendo bien el futuro de ese pacto. Entonces, ese pacto en específico, yo no le hallo ningún sentido para el PAC, como sí se lo hallo para el Frente Amplio. La idea en general de formar coaliciones electorales me parece que es la ruta que todos los partidos deberían seguir y van a terminar adoptando si quieren adaptarse a lo que es un proceso irreversible de fragmentación del sistema de partidos. Bueno, amigas, amigos, se nos fue el tiempo. Rapidísimo, sí. Va a quedar pendientes otros capítulos, ¿verdad? Muchas gracias a Kevin Casa por acompañarnos. Encantado. Realmente ha sido un programa diferente porque indudablemente a los tres nos articula no el ser liberacionista, sino el buscar respuestas en medio de un escenario complejo, diverso, como difícil de decir. Muchísimas gracias por su sintonía. Vamos a ver si Marcos nos regala los créditos. Alexander Víquez, Carlos Monge, Marco Ramírez, Glencito Montero, conocido en la farándula como Tomatón, producto de exportación, lo tenemos vacacionando en Panamá. ¿Pero usted vio el pelado que se hizo? No, me impactaba a mí ese pelado. Yo esperaba que Marcos también se pusiera un pelado así, pero no le alcanza el pelo ahí. Caché. Rigo González, María Pozo, a quien le damos nuestra más cálida bienvenida en su retorno y de luego nuestra solidaridad de nuevo por el pesar que le embarga. Carlos Roversi y este servidor nos despedimos. Mañana cambio absoluto en el libreto. Vamos a hablar con Jorge Arturo González. ¿Quién es Jorge Arturo González? Cañero. ¿Qué vamos a hablar sobre clase de animal cultura taurina en este país y todo lo que eso implica, especialmente de un tema que amamos, guanacastequidad. Nos vamos, que descansen, gracias.